Seguimos con el profeta Daniel. Aunque el profeta Daniel no está en los profetas, en el Tanakh, en el texto hebreo o en el texto hebreo como nos ha llegado. El Talmud Baba Batra dijo que los hombres de la gran sinagoga escribieron a Ezequiel y el libro de Daniel. Y tratando de identificar quién es el autor, Daniel habló en primera persona en la segunda sección del libro, pero no en la primera. La primera sección del libro es en tercera persona. Y en 12:4, él recibió instrucciones de sellar el libro. Entonces ahí se menciona, en la segunda sección por lo menos, a Daniel hablando en primera persona, y se habla ahí de un libro. El libro también de Daniel, aunque hay debate sobre eso, parece ser una unidad. Aunque hay dos secciones muy marcadas, pero parece que es una unidad porque temas en la primera sección reaparecen en la segunda sección. Entonces parece que hay una unidad. También Jesús se refirió al profeta Daniel. No solamente al libro, pero se refirió al profeta Daniel. Esto es en Mateo, no puse la cita, pero Mateo 24, en su discurso sobre el templo. Y se refirió a 9:27 y o 12:11, donde se menciona la abominación de desolación, y lo atribuyó al profeta Daniel. Entonces, esta evidencia interna apunta hacia por lo menos la segunda mitad del libro, pues como siendo Daniel, por lo menos de la segunda mitad el autor. Puede ser de todo, y es la postura tradicional, pero la evidencia más concreta, sobre todo el testimonio de Jesús, apunta por lo menos hacia los dichos de la segunda mitad. Y la verdad, o sea, cómo interpretar las palabras de Jesús ahí, o sea, es una sola mención. Se cita a Daniel mucho en el Nuevo Testamento, pero es la única vez que se menciona el profeta Daniel. Entonces podemos tomarlo como una referencia a esa parte, ese versículo, o podemos tomarlo como todo el libro. Y es la postura tradicional, aunque ha sido fuertemente criticado, como vamos a ver. En el Tanakh, Daniel está entre los escritos, no los profetas. Algunos interpretan este hecho como una indicación de una fecha tardía para Daniel, pero puede simplemente indicar que no lo consideraron un profeta en el mismo sentido que Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y la verdad, si los comparamos, es muy diferente, y su carrera no era carrera de profeta. ¿Su carrera qué era? Sí, de político, o sea, de político de un puesto como asignado, no político como elegido, pues no eran democráticos de todos modos, nadie se elegía, ¿no? Todo era democrático, ¿no? Pero era de político, una carrera entre los políticos ahí. Entonces no era profeta por profesión, podemos decir. Y también, como vamos a ver, su estilo de profetizar era muy diferente. En manuscritos griegos del Antiguo Testamento y en la principal, que es la Septuaginta, está entre los profetas. Entonces y esto es una tradición, la Septuaginta es como 250 antes de Cristo. O sea, podemos ver ahí que algunos estaban empezando a colocarlo con los profetas, cosa que nosotros hemos seguido en nuestras diferentes versiones. Ahora, los argumentos acerca de la fecha de composición de Daniel son bastante complicados y se traslapan con la cuestión del autor, porque si fue escrito después de la vida de Daniel, no fue escrito por Daniel, obviamente. Entonces fecha y autor realmente van de la mano. Los argumentos son complicados. Estaba Young en medio de la pelea, y Young lo mejor de Young no es, digamos, análisis literaria de los géneros. Lo mejor de Young es esta cuestión, cuando se mete ahí
quita los guantes y él puede meterse ahí con todos sus argumentos acerca de fechas, de autor, y puede interactuar muy bien con los críticos porque era su época. Y él estaba combatiendo una tendencia, él los llama los críticos negativos, ¿no? Porque según él no aportan, solamente quitan. Pero aquí está en su mero mole, digamos. Y pueden y deben prestar atención a los argumentos que él presenta ahí. La postura tradicional es que Daniel lo escribió en el siglo VI antes de Cristo. La postura moderna es que un autor del segundo siglo antes de Cristo lo escribió en el nombre de Daniel. Y la postura moderna se basa en dos factores: la supuesta imposibilidad de profecía predictiva, lo cual es una presuposición más que una conclusión. Y lo hemos visto vez tras vez tras vez. Lo vimos en el curso sobre los evangelios, ¿se acuerdan? Sobre los evangelios lo vimos que el discurso acerca de la destrucción de Jerusalén, algunos dicen imposible predecir cosas, no existe predicción en el mundo, entonces tenía que haber sido escrito después de 70 después de Cristo. Entonces es un argumento favorito de los críticos que no creen en la posibilidad de la profecía predictiva. Entonces lo que hacen es que buscan el último cumplimiento y dicen que fue escrito después. Tenía que ser escrito después. Pero como digo, es una presuposición, no es una conclusión de la investigación. O sea, entran con esta idea y luego sacan sus conclusiones. Entonces podemos descartar eso en un sentido como una presuposición, no una investigación. Y nosotros como cristianos creemos en la posibilidad de la predicción predictiva. Entonces es nuestra presuposición. Entonces por lo menos debemos ser honestos acerca de cuál es nuestra presuposición. Los supuestos errores históricos en Daniel. Y hay una serie de supuestos errores históricos y Eduardo Young toma cada uno de estos uno por uno y trata de dar respuesta. Algunos eruditos conservadores, como Young, han contestado estas dificultades, estas acusaciones acerca de errores. Tenemos que confesar que hay algunas dificultades que quedan, que no están resueltas todavía. Una de las más difíciles es la identidad de Darío el Meda, porque en Daniel relata que los babilonios cayeron. Belsasar fue el último rey y cayó ante los persas, y Darío el Meda empezó a reinar. Y Darío el Meda es el que lo echó, no muy de acuerdo a lo que quería hacer, contra su voluntad, pero echó a Daniel al horno en llamas. Entonces, juega un papel muy importante Darío el Meda en Daniel, pero se desconoce por completo en el resto de la historia. Y se sabe que Ciro fue el rey que conquistó Babilonia. Entonces, ¿quién fue Darío el Meda? La mejor solución, y hay varias soluciones propuestas, la mejor solución hasta la fecha es suponer que fue asignado por Ciro para reinar temporalmente en Babilonia. Y hay que leer Dillard y Longman, hay una pequeña pista, no por nombre mencionando a Darío, pero una pequeña pista de esto en las historias extra bíblicas. Y es que Ciro no tomó el título rey. Parece que había diferentes títulos de los reyes, y parece que él no tomó el título rey de Babilonia hasta como un año después de conquistar Babilonia, dando como apertura a la posibilidad de que él tenía un subrey ahí, un gerente ahí, que estaba reinando en Babilonia, mientras él terminaba conquistando todo su imperio, y luego regresaba y él tomó el título rey de Babilonia. Posiblemente, es una evidencia muy, podemos decir liviana, pero abre la posibilidad de esta situación. Pero quiero mencionar otra cosa. Hace 150 años no se sabía nada acerca del rey Belsasar.
Y igual, o sea, algunos decían que un error histórico de Daniel, nunca existía el rey Belsasar. Después, algunos descubrimientos han descubierto que Belsasar era el hijo de Nabónido. Nabónido era el último rey de Babilonia, pero encontraron que Nabónido, él se mudó lejos de Babilonia, dejó a su hijo Belsasar como el encargado. Entonces, hablar del rey Belsasar era hablar del que estaba presente actuando en lugar de rey. Funcionaba como rey, entonces le decían rey, o sea, funcionaba como rey. Su papá estaba muy lejos. Y aquí hay una pista en Daniel muy interesante. Belsasar dice a Daniel que le va a dar el honor de ser número ¿qué? En el reino. Si podría interpretar las letras en la pared. El segundo. Sí. El tercero. El tercero. Dice que tú vas a ser el tercero más alto en el reino. ¿Por qué tercero? Porque él era el segundo. Papá está lejos, es número 1. Hijo, Belsasar es número 2. Y Daniel sería número 3. Entonces es interesante, es una pista ahí que va de acuerdo con lo que han descubierto. ¿Por qué lo menciono? Porque no tenemos toda la información. Y puede llegar a salir a la luz información acerca de Darío. Entonces no debemos tacharlo todavía como un error histórico, porque así tacharon también al rey Belsasar. Y luego apareció. Y a lo mejor Darío va a aparecer en alguna historia y vamos a poder identificarlo, o quizás no, no sabemos, pero tenemos que esperar más información antes de acusarle a Daniel de ser inepto históricamente. Idiomas. Otra curiosidad de Daniel es el uso de 2 idiomas, hebreo y arameo. ¿Se acuerdan que en Esdras también se utilizó hebreo y arameo? Pero ahí se explica. En Esdras se explica porque las comunicaciones oficiales están en arameo. Esto era normal, pero la historia en general está contada en hebreo. Aquí está raro, porque algunas cosas oficiales están en hebreo, pero no todas. Y está raro porque está en medio de la sección en arameo es 2, 4, la segunda parte, hasta 128. Y realmente no se explica por qué. Ya ha habido varias explicaciones, pero ninguno es muy convincente. Lo interesante es esto, es que los 2 idiomas están presentes en las 2 mitades del libro, indicando que no había división entre los primeros 6 y los últimos 6 capítulos. ¿Está claro eso? O sea, porque arameo traslapa la supuesta división entre 1 al 6 y 7 al 12. Entonces, es como hay una cinta ahí, un pegamento que pega las dos mitades del libro. El texto. En la Septuaginta hay 3 historias que no se encuentran en los manuscritos hebreos: la oración de Azarías y el cántico de los 3 jóvenes, Susana y Bel y el dragón. Y estas 3 adiciones están en griego, no están en hebreo, aparecen en las Biblias que utilizan los católicos romanos, no aparecen no aparecen en hebreo, no aparecen tampoco en nuestras versiones de la Biblia. ¿Y por qué no? Pues además de no tener presencia en el texto masorético y en los textos, los manuscritos hebreos, solamente griegos, estas historias presentan una perspectiva diferente a la del libro de Daniel. Entonces, evidencia externa está en contra suya. Evidencia interna también está en contra suya como algo auténtico. Entonces, la conclusión es que no deben considerarse parte de Daniel. Rompen interiormente con el mensaje y exteriormente no tienen el apoyo de los manuscritos. Ahora, el contexto histórico. Cubre el periodo desde 605, cuando Nabucodonosor llevó a Daniel y a sus compañeros a Babilonia, hasta el 3er año de Ciro, a mediados de los 530 a.C. Entonces,
disfrutó de una larga vida Daniel, porque llegó como niño, como joven, y no sabemos en qué año haya muerto, pero él vivió durante varios reinos, o reyes, y reinos también. Se enfoca en los reyes Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Elmeda y Ciro. Sin embargo, no se mencionan otros reyes de Babilonia que estaban durante ese tiempo. Daniel vivió durante el apogeo, el decaimiento y la caída de Babilonia y el triunfo de Persia. Entonces, si Jeremías y Ezequiel vivieron durante la caída de Jerusalén, pues Daniel también. Pero Daniel vivió también durante la caída de Babilonia, que Ezequiel y Jeremías habían profetizado. Y en Daniel conocía, no digo personalmente, pero él conocía las profecías de Jeremías, que decía que iba a ser 70 años del exilio, y él estaba ahí leyendo y decía, pues ahora, pues 70 años, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar, no? Entonces, así es. Entonces, él vivió durante un tiempo turbulento también. Luego voy a seguir con la historia porque es importante, no porque Daniel lo haya presenciado, sino porque lo ha predicho, lo ha profetizado. Alejandro Magno de Macedonia conquistó el imperio persa, además de la mayor parte del mundo conocido. Murió poco después sin haber establecido orden de sucesión. Murió a los 33 años. Había conquistado más que nadie a los 30 años y luego a los 33 murió. Esto abrió un caos. El imperio griego se dividió en 4 facciones dirigidas por los 4 generales más fuertes, y los Ptolemaicos y los Seleucidas pelearon por el control de Palestina. Los Ptolemaicos la controlaron, eran los de Egipto, entre 301 y 200, pero luego los Seleucidas ganaron control en 200. Pues aquí, campo de batalla, Palestina. Antíoco el cuarto, que su apodo era Epífanes, reemplazó el sumo sacerdote con el suyo, Jasón, promovió la helenización de los judíos, y luego, como Jasón le quedó demasiado conservador, reemplazó a Jasón con Menelao, un fuerte helenista. Pueden imaginar que esto cayó terriblemente mal con los judíos. Antíoco estaba fuera del país, estaba en una otra batalla, y Jasón aprovechó para llevar un ejército de 1000 soldados ahí a marchar sobre Jerusalén. Regresa Antíoco y él empezó una campaña de opresión terrible contra los judíos. Y aquí nace la historia intertestamental, y aquí tenemos la historia de los macabeos y la resistencia de los macabeos contra los griegos. Entonces esto es importante porque Daniel anticipa todo esto. Daniel se divide en 2 secciones. Aquí su estructura es muy obvia: narrativa cortesana y profecía apocalíptica, 1-6, 7-12. La primera sección contiene 6 historias acerca de Daniel y sus compañeros que seguían viviendo en Babilonia y Persia después de la repatriación de los judíos. Y esta sección es una de las más conocidas en el Antiguo Testamento. Desde chiquitos en la escuela dominical, pues saben de los 3 compañeros y de Daniel. Perdón, yo me equivoqué, yo hablé de Daniel acabo de recordarme, me mencioné a Daniel en el horno, ¿no? Sí. En llamas, pero fueron los 3. Perdón, los niños podrían haberme corregido, ¿no? Hace unos minutos me acuerdo que mencioné a Daniel en el horno. Daniel estuvo en el foso, obviamente, la fosa de leones. Bien, pero estas son las historias muy conocidas de todo el Antiguo Testamento, más conocidas,
además de David y Goliat y ¿qué más? Pues Sansón y algunas, Noé, así es. Y tuvo esta sección el propósito de enseñar y animar a los judíos a vivir su fe con integridad en medio de un mundo pagano. Son inspiradoras estas historias, ¿no? Hasta la fecha. La segunda sección contiene una serie de profecías apocalípticas. Estas profecías cubren el periodo entre el primer año de Belsasar hasta mediados del segundo siglo antes de Cristo, con hasta Antíoco Epífanes y un poco más allá de él. Pero cubren ese periodo con tantos detalles que algunos dicen que tenían que haber sido escritos después de los hechos. Los que niegan la posibilidad de predicción dicen que hay tanto detalle aquí que imposible, no podrían haber sido escritos antes. Contemplan el triunfo de los persas sobre los babilonios y los griegos sobre los persas, la división del imperio griego en 4 facciones y las competencias entre los ptolemaicos y los seleucidas por el control de Palestina. También Antíoco IV, el que profanó el templo en 169 a.C., figura prominentemente en el capítulo 11. Y en la visión de las 4 bestias, en 7, también se contempla el imperio romano y el reino de Dios. Pues aquí un panorama bastante amplio y contemplando mucho de la historia que iba a pasar en los siglos que venían. Mencioné esta cuestión de apocalíptico y quiero mencionar qué es apocalíptico, porque para leer el libro de Apocalipsis tienes que haber leído Ezequiel y Daniel. No para leer, pero para realmente como captar las imágenes. ¿Qué es apocalíptico? Algunas características que mencionan Dillard y Long son escatología que toma en cuenta no solo los eventos del futuro cercano, sino también el fin de todo. Entonces, apocalíptico habla no solamente de lo que está por venir, sino lo que está por venir y por terminar, el fin de la historia. Revelación mediada. Y aquí podemos tener una pista quizás de por qué no está entre los profetas Daniel en el Tanakh. Porque ¿quién comunicó su palabra? ¿Quién puso su palabra en boca de Jeremías? Dios, exacto. Dice, Dios puso su palabra en su boca inmediatamente, o sea, sin mediación. ¿Quién reveló las visiones a Daniel? Ángeles. Entonces aquí tenemos Dios y luego un intermediario y luego en un sentido otro intermediario, el profeta, y luego el pueblo. Entonces es característica de apocalíptico, hay un intermediario ahí. Y por lo tanto, a lo mejor Daniel no calificó como profeta, porque ¿qué es un profeta? Es en quien Dios pone su palabra en su boca. Pues aquí no pasó con Daniel precisamente. Imágenes raras, y podríamos poner no solamente raras, sino monstruas, en el sentido de una combinación espantosa a veces de animales y combinaciones antinaturales. Escenario de opresión. Entre las conferencias alguien mencionó la cuestión de código, que en un escenario de opresión a lo mejor era más seguro hablar en imágenes raras que hablar así tal cual. ¿Por qué? Porque si estás tratando de comunicar algo pero no quieres que los opresores entiendan, pues sería más seguro comunicar. Puede ser una explicación de por qué surge cuando hay situación de opresión. Determinismo y optimismo. Determinismo, ¿en qué sentido? Apocalíptico no se enfoca en buscar arrepentimiento. Isaías sí, aunque era pesimista en cuanto a resultado. Jeremías sí. Ezequiel hasta cierto grado sí. Daniel no está diciendo arrepiéntanse. Está diciendo, está hecho. Ya está planeado. No hay nada que hacer. No hay cuestión de cambiar, no hay cuestión de
arrepentirse. Está hecho, está planeado, esto es lo que va a pasar. Entonces es determinismo, pero también optimismo. Dios va a triunfar al final. Entonces ya no es tiempo para arrepentirse, sin embargo, Dios va a triunfar a pesar de todo. Y otra cosa, pseudonimidad. ¿Qué es eso? Una palabra que no se puede pronunciar, por lo menos yo no. ¿Qué quiere decir con usar un nombre falso? Y también profecía después del hecho. Aquí es el debate, porque podemos identificar todos los elementos 1 al 5 en Daniel. Y los críticos dicen que también 6. Pero nosotros, yo no acepto ese número 6 como parte de Daniel. Pero en otros libros apocalípticos que no están en la Biblia, es una característica que se escriben en nombre de otro para darle como peso. Y obviamente no tiene que ser parte de, porque muchos, según los críticos, aceptan que Apocalipsis fue escrito por Juan, entonces en su propio nombre, no como nombre ficticio. Temas principales. La sección narrativa enseña cómo vivir la fe en medio de un ambiente hostil. Este estímulo habría servido a los judíos que vivieron bajo diferentes reinos. Entonces esto es como un mensaje que puede servir en muchas épocas. Bajo Babilonia, bajo Persia, bajo Grecia, bajo Roma. El mensaje queda y se aplica en cualquier generación de opresión. Pero además, y por eso nos cae tan bien Daniel y nos inspira, nos puede animar también a los cristianos en los ambientes hostiles en los cuales nos encontremos. Entonces, un mensaje pues es que tiene aplicación perpetua. Tiene función similar a las narrativas de José y de Esther. José, igual, cortesano ahí en corte del faraón, viviendo su fe con integridad. ¿Qué hacía Esther? También, viviendo su fe, tomando su vida en sus manos para salvar su pueblo. Entonces así funciona también la primera sección de Daniel. Las dos secciones, tanto la primera como la segunda, enfatizan que Dios es soberano y tendrá la victoria sobre el mal. En la segunda sección es en visiones apocalípticas. En primera sección es por las historias. ¿Quién triunfa siempre? Pues Dios, pues Él salva a los tres de las llamas, Él salva a Daniel de la fosa de leones, Él también exalta a Daniel cuando nadie puede interpretar la letra. Cuando llega la conquista de Babilonia, Daniel sigue, y supongo que hubo un cambio dramático, pero Daniel, él sigue adelante, porque Dios así lo tiene prosperando. En el Nuevo Testamento, ¿cómo se relacionan Daniel y el Nuevo Testamento? La interpretación tradicional entre los cristianos de las visiones de la estatua, capítulo 2, tuvo una visión Nabucodonosor de una estatua, cabeza de oro, pecho, brazos de plata, muslos de bronce, piernas de hierro, con pies de hierro mezclado con barro. Y luego, en capítulo 7, hay otra visión. León, oso, leopardo con alas y luego un monstruo, una combinación espantosa. Y luego en la cabeza, en la estatua, luego viene una roca y echa pedazos la estatua. Y luego en la otra visión, el anciano de días, alguien que se parece a un hijo del hombre, viene y habla ahí de un reino eterno. Tradicionalmente se han alineado, y yo creo que es la mejor interpretación de esto: cabeza de oro, león, Babilonia; pecho de plata, oso, Persia; muslos de bronce, leopardo, Grecia; piernas de hierro y pies de hierro y barro, monstruo, Roma; y roca, hijo del hombre, reino
de Dios, que se instituyó durante el Imperio Romano. Entonces el cumplimiento de estas visiones es doble, parcialmente en la primera venida de Cristo y finalmente en la segunda venida de Cristo, porque hay elementos que todavía están por cumplirse, tanto en Isaías como en Jeremías, como en Ezequiel, como en Daniel también, pero mucho ya está cumplido. Ellos no podían, ni siquiera Juan el Bautista podía, no podían contemplar la doble llegada del reino de Dios en las dos venidas de Cristo. El libro apocalíptico del Nuevo Testamento emplea imágenes de Daniel, bestias, el guerrero divino, el anciano de días, el Hijo del Hombre. Y en su primera venida, durante el tiempo del Imperio Romano, la roca de la eternidad fue abierta por nosotros. Y en su segunda venida, el Hijo del Hombre va a venir para poner fin a todo mal. Entonces podemos ver el cumplimiento de estas visiones tanto en la primera como en la segunda venida de Cristo.